Bueno, chicos, bienvenidos a la tercera charla de Rogelio, del doctor Rogelio. Bueno, pues les recuerdo solamente que las preguntas las pueden hacer por el chat y se las vamos leyendo. Adelante, Rogelio, por favor. Hola, muchas gracias. Sí, es importante que si van teniendo preguntas, por favor las vayan poniendo en el chat. Prefiero yo que me interrumpan a que luego tenga que regresar diapositivas o lo que sea. Entonces, si no mal recuerdo, nos quedamos aquí en esta definición del grupo de Galois. Y entonces decíamos que una extensión algebraica es llamada una extensión de Galois, no del grupo de Galois, sino de la extensión de Galois, perdón. Si el L a la out de K sobre L, y recuerden que lo que quiere decir esto es el conjunto de elementos alfa en L que quedan fijos por todos los elementos de los automorfismos de L sobre K. Y entonces esto era exactamente el campo base K. Entonces si quieren un poquito de recordatorio, entonces yo tengo aquí mi L, es una extensión de K, entonces aquí tengo mi campo K, tengo aquí mi inyección, y por otro lado tengo los automorfismos sigma de L en L, y estos son los K-automorfismos, es decir, estos elementos dejan fijo a los elementos de K. Entonces, cuando yo me fijo en el conjunto de todos los automorfismos, yo denoto por L out, al out de L sobre K, ¿verdad? Y es el conjunto de todos los alfas en L, de tal manera que sigma de alfa pues es igual a alfa, y esto tiene que pasar para todo sigma en el grupo que estoy estudiando. Aquí es el grupo de los automorfismos. Entonces está claro que K queda aquí adentro, ¿verdad? Adentro de este campo, pero podría ser que los automorfismos fijen a más elementos. Y entonces, de hecho, cuando solamente fija los elementos del campo base, o sea, del K, es que cuando se dice que la extensión es una extensión algebraica. Y les comentaba ayer que esta es una de las muchas definiciones equivalentes de las que hay de que un campo sea una extensión algebraica, que un campo sea de Galois, una extensión de Galois algebraica, ¿verdad? Entonces, los elementos de L que quedan fijos para cada elemento del conjunto de automorfismos son solamente los elementos de K. Entonces es en ese caso en lo que llamamos una extensión de Galois. Y entonces, por supuesto que nos gustaría ver como quiénes son todas, como las condiciones en las que tenemos una extensión de Galois y tratar de entender estas extensiones. Estas extensiones son las importantes después de todo de la teoría de Galois. Entonces, también, una vez que yo tengo una extensión de Galois, al grupo de automorfismos de L que dejan fijo acá, lo vamos a denotar por Gal de L sobre K. Esto es, y es llamado el grupo de Galois de L sobre K. Esta notación también es muy diversa dependiendo del autor. Hay autores que a todos los grupos de automorfismos les llaman Gal, les llaman el grupo de Galois, y hay quienes solamente con extensiones de Galois le llaman el grupo de Galois. Nosotros elegimos esta situación, ¿no? Solamente cuando es una extensión de Galois, así nos ayuda a reconocer la diferencia, lo vamos a notar por Gal de L sobre K. Es el grupo de Galois. Y entonces ahora sí, ¿qué tiene que ver todos los conceptos que hemos visto hasta ahora con esta noción de grupo de Galois? Pues primero me dice que toda extensión de Galois es separable. Entonces, de entrada es una propiedad muy importante. Toda extensión de Galois es separable. Más aún, el polinomio mínimo de cualquier alfa en L se descompone como producto de factores lineales de L. Y eso es lo que quiere decir que sea normal. Entonces, si yo tengo de entrada una extensión de Galois, entonces vamos a suponer que L es una extensión de Galois. Entonces, ya sé que esta extensión tiene que ser separable. Y si es una extensión de Galois finita, entonces esta es una extensión separable finita, y entonces esta cosa sería simple, porque habíamos visto que todas las extensiones separables sean simples. Y ahora, otra de las cosas más importantes es que el hecho de que sea separable implica que el polinomio mínimo de un elemento, en particular el elemento alfa, pues tiene todos sus factores distintos. Pero eso no quiere decir que necesariamente se factorice el polinomio mínimo aquí en L. Entonces, posiblemente se factorice en una extensión más grande. La segunda parte importante de las extensiones de Galois, ¿verdad? Esta parte de las extensiones de Galois que es nuevamente importante, es que si es de Galois, de hecho el polinomio mínimo se factoriza, ¿verdad? Se factoriza, se descompone con producto de factores lineales en L. Y eso es una cosa que llaman la normalidad de un campo. No es un vector, digo, un campo es normal si cumple esa propiedad. Que siempre que un polinomio reducible tenga una raíz ahí, entonces todas las raíces están ahí adentro. Y entonces eso lo que estoy diciendo es que si tengo una extensión de Galois, entonces esta extensión de Galois es separable por un lado, y por otro lado es normal. ¿De acuerdo? Entonces, y de hecho, esta es una caracterización de lo que son las extensiones de Galois en términos de la separabilidad y de la normalidad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la cerradura separable
por supuesto, es una extensión de Galois. Bueno, no sé si tan por supuesto, pero por supuesto que es separable. Y ver que es una extensión de Galois tampoco es tan difícil, porque lo que hay que ver básicamente es que, vamos a ponerlo así, yo tengo K de S y tengo K, ¿verdad? Esta es una extensión separable. Y para ver que el campo fijo, ¿verdad? Lo que me gustaría ver es que el campo fijo, vamos a llamarle G al grupo de Galois. Y entonces me gustaría ver que KSG es únicamente K. O sea, que los elementos que quedan fijos bajo KDS solamente son K, son los K. Y entonces esto no está tan difícil de verlo, al menos así como una idea que se los dejo, es que si me tomo un elemento aquí, ese elemento necesariamente es separable. Y como habíamos visto ayer, cualquier automorfismo de KDS tiene que mandar alfa a otra raíz de otro polinomio. Entonces, si alfa, digo, a raíz del mismo polinomio, del polinomio mínimo de alfa, ¿no? Si me tomo alfa, cualquier automorfismo de KDS me tiene que mandar esa alfa a otra raíz del mismo polinomio mínimo. Es lo que se llama, me lo manda un conjugado, ¿no? Entonces, lo que estaría pasando aquí es que si el alfa no está en K, el polinomio mínimo de alfa, por ser algebraico, es no trivial, es un polinomio de verdad. Y entonces tiene al menos otra raíz, ¿verdad? Entonces existe un conjugado, digamos, alfa 1, que es otra raíz. Y entonces yo digo que siempre puedo construir un automorfismo que me mande alfa a alfa 1, ¿sí? Que se va a poder extender a la cerradura algebraica. En particular lo podría construir de K de alfa a K de alfa 1. Entonces, de K de alfa a K de alfa 1, un automorfismo de K álgebras, o sea, que me deja los elementos de K, es muy fácil, porque como está generado por alfa, entonces lo único que tengo que decir a este cuate, pues lo mando a alfa 1, y entonces ya automáticamente me determina un K-automorfismo. Bueno, este K-automorfismo se extiende a la cerradura algebraica, trivialmente, ¿verdad? Porque tengo la inyección, se extiende a la cerradura algebraica, este que está aquí se inyecta. Entonces, por uno de los resultados que habíamos visto, y yo tengo aquí la cerradura algebraica, digo, la cerradura separable, que también es algebraica, bueno, yo puedo extender este para acá, ¿verdad? Y entonces lo podría de hecho extender a un automorfismo de la cerradura algebraica a la cerradura algebraica. No sé, ya estoy empalmando mucho, pero lo puedo extender de la cerradura algebraica a la cerradura algebraica. Pero entonces resulta que este restringido lo puedo restringir ahora a la cerradura separable y entonces me da un morfismo de aquí para acá. Una vez que ya lo extendí la cerradura algebraica a la cerradura algebraica, lo puedo ahora restringir a la cerradura separable. Pero nada me garantiza, ¿verdad?, que cuando yo le aplico sigma a la cerradura separable, vuelva a caer la cerradura separable. Es decir, lo único que estoy haciendo sería construir un morfismo o un homomorfismo de campos de la cerradura separable acá. Pero aquí viene la parte importante, como KDS es separable, entonces, y es la cerradura separable, el conjugado, este que está aquí, también es separable, porque son raíces del mismo polinomio mínimo. Y de hecho, entonces puedo ver que este campo también está dentro de la cerradura separable, este que está aquí, al que lo mandé, y entonces el KDS de hecho me da un automorfismo de la cerradura separable a la cerradura separable. Y entonces eso demostraría que en efecto es un automorfismo no trivial, es decir, que si tengo un elemento separable, cuando existe un automorfismo de KDS, que me manda ese elemento separable a alguno otro, ¿no?, al alfa 1, que es la otra raíz del mismo polinomio. Y entonces así estoy viendo que el grupo de automorfismos no fija a los elementos de KDS que no están en K, es decir, a los únicos que fija son los elementos de K. Y entonces eso demuestra que la cerradura separable es en efecto una extensión de Galois. Esta es la idea general. Por supuesto lo escribí aquí medio amontonado, pero ojalá les haya quedado la idea de cómo podría ir la demostración de este caso. Entonces, una noción importante que aparece en casi toda la aritmética es la noción del grupo de Galois absoluto de un campo. Entonces, el grupo de Galois absoluto es ni más ni menos el grupo de Galois de la cerradura separable. Ya vimos que la cerradura separable es de Galois, entonces tenemos todo el derecho de fijarnos en el grupo de Galois de la cerradura separable. Y aquí este es un ejemplo de un grupo de Galois que es infinito, ¿sí? En general es infinito porque la cerradura separable se obtiene agregando todos los elementos separables de un campo. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en los racionales hay una infinidad de elementos separables y de hecho hay una infinidad de extensiones separables como es un campo de característica cero, ¿verdad? De hecho la cerradura separable de los racionales es igual a la cerradura algebraica de los racionales, ¿verdad? O sea, la cerradura separable de los racionales es igual a la cerradura algebraica de los racionales. Entonces es una extensión infinita. Entonces el grupo de Galois es un grupo de Galois infinito en este caso. ¿Sí? Entonces es lo que le estoy diciendo aquí. Cuando K es un campo perfecto, es decir, que toda extensión finita es separable, por ejemplo, cuando estoy en campos de característica cero, o bien los campos finitos, son ejemplos de campos perfectos, entonces yo tengo que la cerradura algebraica es
la cerradura separable, ¿no? Y entonces en ese caso el grupo de Galois absoluto simplemente es el grupo de Galois de la cerradura algebraica. ¿Ok? Bien. Entonces, una proposición que me habla de equivalencias, de estas equivalencias para que me permiten reconocer las extensiones de Galois. Entonces vamos a hacer acá un campo y sea KDS la cerradura separable. Y nuevamente recuerdo, la cerradura separable depende de la cerradura algebraica que escogí y que estamos suponiendo fija de alguna manera. La cerradura separable de K en una cerradura algebraica de K. Entonces vamos a tomarnos ahora L, un subcampo de la cerradura separable que contiene acá, es decir, es un campo intermedio, una extensión intermedia. Entonces las siguientes son equivalentes. La extensión L sobre K es de Galois. Yo ya sé que la cerradura separable es sobre K, pero en principio me tomo un campo intermedio que podría ser o no ser de Galois, pero vamos a ver esta caracterización. Dice, una extensión que es una subextensión de la cerradura separable es de Galois. Esa es la primera cosa que es equivalente. La segunda es que el polinomio mínimo sobre K de alfa, de todo elemento alfa en ese campo intermedio, se descompone en factores lineales en L. Por supuesto distintos, porque la extensión es separable. Ya habíamos visto que las extensiones separables se comportan bien en torres, ¿verdad? Entonces L es una extensión separable de K, por supuesto, es una extensión de Galois, de hecho. Y lo que me está diciendo es que otra forma de ver que es una extensión de Galois es que el polinomio mínimo de cada elemento se descompone en factores lineales en L. Ya había explicado en la diapositiva pasada que el hecho de que se descompone una cerradura algebraica y que los factores sean distintos no implica que se pueda factorizar así en L, es decir, como producto de polinomios con coeficientes en L. Pero si la extensión es de Galois, eso tiene que pasar. Y de hecho es equivalente, ¿verdad? Que eso pase para todo alfa en L. Y la tercera es que cada automorfismo sigma del grupo de Galois absoluto satisface que de hecho sigma de L me lo manda otra vez a L. Y aquí nuevamente vale la pena hacer un dibujito para entender bien lo que está pasando. Entonces yo tengo aquí el grupo de Galois absoluto, es decir, tengo la cerradura separable y la cerradura separable, y aquí tengo un automorfismo de la cerradura separable. Pero aquí adentro tengo el campo intermedio L, y entonces cuando yo restringo, aquí tengo la inclusión normal, cuando yo restringo sigma a L, pues me da, en principio, un homomorfismo de campos de L a la cerradura separable. Pero lo que me está diciendo, si la imagen de L cae otra vez en L, es decir, si esto se va para allá, cae otra vez en L, ¿qué crees? Eso pasa porque L es de Galois, ¿de acuerdo? Es una extensión de Galois. Y entonces, de hecho, es equivalente a que eso pase a que la extensión L sea de Galois. Y nuevamente quiero aquí hacer hincapié en que este tipo de caracterizaciones son las buenas. ¿Las buenas en qué sentido? Pues que son las buenas en el sentido de que se van a poder generalizar, es decir, son las que va a poder uno abstraer y son las que uno puede decir en términos categóricos, porque lo que le estoy diciendo es una de las propiedades en términos de flechas, es decir, en términos de la categoría realmente, las propiedades categóricas, ¿sí? Es una caracterización de extensiones de Galois, digamos, categórica. Y entonces una vez que ya tenemos estos resultados, pues no es tan difícil generar extensiones de Galois, que son campos de descomposición. No lo he dicho, ¿verdad? Pero las extensiones de Galois, de hecho, son campos de descomposición y es lo que vamos a ver ahorita. Extensiones de Galois siempre son campos de composición de polinomios separables. Entonces, vamos a recordar qué es eso del campo de descomposición. Entonces, el campo de descomposición de un polinomio separable, dentro de la cerradura separable de KDS, es el subcampo de la cerradura separable generado por todas las raíces del polinomio. Entonces, yo me tomo un polinomio, yo sé que las raíces de ese polinomio viven en la cerradura algebraica, pero no necesariamente en la cerradura separable, ¿verdad? Pero entonces, si el campo es separable, entonces sí, ¿verdad? Entonces ahora sí todas las raíces son separables porque tienen el mismo polinomio mínimo, entonces por lo tanto son separables, entonces viven todas en la cerradura separable, si el polinomio es separable, que es el caso. Y entonces el campo de descomposición, digamos que es el subcampo de KDS más pequeño, que contiene tanto acá como a todas las raíces. Es decir, si en mi polinomio mínimo P de X, yo lo escribo como X menos alfa 1 por X menos alfa 2, z por x menos alfa n. Esta factorización no sucede, o sea, la única forma que puede suceder que suceda, la factorización así tal cual, es en la cerradura algebraica al principio, ¿verdad? En principio, entonces estoy en la cerradura algebraica de x. Pero entonces las raíces, resulta que todas las raíces viven en la cerradura separable y entonces de hecho esto sí está aquí. ¿Por qué viven las raíces en la cerradura separable? Porque mi polinomio P es separable y entonces cada raíz de este polinomio es separable. Y entonces ahí está mi factorización. Y entonces ahora me puedo fijar en K de estas alfa 1
hasta alfa n. Es el campo más pequeño que contiene acá, y este es alfa 1 alfa n, y este es un subcampo de la cerradura separable que por supuesto contiene acá. Y entonces este es el campo de descomposición. Es el campo más pequeño de un polinomio. El campo de descomposición de un polinomio es el campo más pequeño que contiene a todas sus raíces. Y si estoy pensando en extensiones separables, pues entonces es una extensión separable. Es una extensión separable. Y entonces la proposición más fuerte es que una extensión L sobre K es de Galois si solamente si es el campo de descomposición de un polinomio irreducible separable, ¿no? Aquí una extensión L es de Galois finita. Aquí lo que me faltaba decir que es finita, por supuesto, finita. Porque si la extensión fuera infinita, entonces es fácil ver que no es cierto. Pero en el caso de que sea una extensión finita, entonces va a ser el campo de descomposición de una familia de polinomios. Eso sí va a ser cierto. Pero de un solo polinomio, ahí está difícil. Entonces, una extensión L sobre K es de Galois, una extensión finita, sí solamente si es el campo de descomposición de un polinomio irreducible separable. ¿De acuerdo? De hecho, si es el campo de descomposición de un polinomio irreducible separable, se puede ver que este tiene grado a lo más n factorial, donde n es el grado del polinomio. Entonces, ya se ve que una extensión infinita no puede ser el campo de descomposición de un solo polinomio, pero sí podría ser el campo de descomposición de muchos polinomios. Entonces aquí claramente había que agregar la palabra finita. ¿Ok? Entonces fíjense, esta es otra caracterización muy bonita de extensiones de Galois en términos de las raíces de un polinomio. ¿Sí? Entonces tengo un polinomio separable, quiere decir que todas sus raíces son distintas, y entonces una extensión es de Galois si existe un polinomio inseparable e irreducible, donde ese campo es exactamente el campo de descomposición, ¿no? De hecho, sí, solo sí, ¿no? Es una caracterización. Entonces, las extensiones de Galois son las extensiones donde se factorizan los polinomios irreducibles. Está padre, ¿no? Entonces, eso me va a permitir entender, de hecho, la acción del grupo de Galois, al menos de extensiones finitas de Galois, como grupos de permutaciones, ¿verdad?, de las raíces, ¿no? Que es lo que va a pasar. Otra caracterización en términos del orden de la extensión finita, una extensión L sobre K es de Galois. Nuevamente estamos pensando en extensiones finitas. Sí, solamente si el orden del grupo de automorfismos de L de K es igual al grado de la extensión. Por supuesto, aquí nuevamente finito. Estamos en el mundo finito. Entonces es una caracterización muy fácil también para ver si una extensión es de Galois. Entonces me fijo en la extensión, me fijo en el grupo de automorfismos, calculo su orden, es un grupo finito, y entonces me pregunto cuál es la relación de ese grupo de automorfismos con el grado de la extensión. Si son iguales, sorpresa, es una extensión de Galois. Entonces estas son las caracterizaciones posiblemente más conocidas. De repente los libros así definen una extensión de Galois, ¿no? Entonces, la observación es que el campo de descomposición L de un polinomio es de tal forma que la acción del grupo de los automorfismos salió en L permutando las raíces de polinomios, ¿no? Entonces, como les dije, si yo tengo un polinomio f y el polinomio se factoriza como x menos alfa 1, etcétera, hasta x menos alfa n, digamos, son todas las raíces distintas, aunque no sean distintas aquí, aunque no sea separable, entonces, ¿qué quiere decir? Pues el campo de descomposición, como ya vimos, es K de alfa 1 es K de alfa n. Entonces, si yo me tomo un automorfismo, sigma, de este campo, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le está haciendo a las raíces? Pues ya vimos que si yo tengo aquí alfa 1, este tiene que ir necesariamente a otra raíz del mismo polinomio irreducible. Si f es irreducible, pues tiene que ir a otra raíz de este mismo polinomio. Si f no es irreducible, de todas las maneras el polinomio irreducible divide a f por las propiedades del polinomio mínimo. El polinomio mínimo de alfa 1 tiene que dividir a f, y entonces de todas maneras me la mandaría a otra raíz, alfa j, alguna otra. Entonces yo le llamaría alfa j. Alfa j es el que, por ejemplo, el alfa 1, sigma de alfa j es el que el alfa 1 me lo manda al alfa j. No sé cómo le quieren llamar, ese alfa j a lo mejor sobra, no importa. Sigma al alfa 1 me lo manda al alfa j. El alfa 2, pues también me lo tiene que mandar a otra raíz. Podría ser el mismo, pero necesariamente tiene que ser otra raíz del mismo. Entonces, si se fijan, los automorfismos, entonces, del campo de descomposición de un polinomio, pues lo único que están haciendo con las raíces, cuando me fijo solamente en las raíces, me fijo en el conjunto de las raíces, pues lo que me están haciendo es darme una permutación del conjunto de raíces, ¿verdad? Me están dando otra raíz. Son permutaciones porque los automorfismos son biyecciones. Entonces, como
Automorfismos son biyecciones, entonces son inyectivos, y entonces es una permutación del conjunto finito de raíces. Entonces voy a tener una inyección del grupo de Galois a las permutaciones. ¿Y cómo lo hago? Pues justamente a cada homomorfismo me fijo en la permutación que me determina en las raíces, ¿no? Si yo tengo un polinomio de grado n, el campo es un polinomio separable de grado n, entonces si yo me tomo el grupo de Galois de L sobre K, eso me induce una permutación de las raíces y entonces obtengo un elemento de Cn. Y entonces aquí esto me implica, como es un homomorfismo inyectivo, porque es inyectivo, eso implica automáticamente que el grado de la extensión del campo de descomposición es a lo más n factorial. Menor o igual aquí debería de ser, de hecho. ¿Sí? Aquí es menor o igual. Menor o igual, ¿no? Que n factorial. Y aquí hay una pregunta natural, es si se alcanza, ¿no? Si en efecto existen, si existen extensiones de tal manera que esto suceda. Entonces, si L sobre K es una extensión de Galois finita con grupo de Galois G, entonces el teorema principal me dice que yo puedo considerar estos dos conjuntos. Por un lado, puedo considerar el conjunto de extensiones intermedias, o sea, el conjunto de las M que están entre L y K, ¿no? De extensiones intermedias de L. O sea, L es una extensión de Galois finita y me fijo en las extensiones intermedias. Y por otro lado, me fijo déjenme borrar esto, no quería ponerlo con esto. Y por otro lado, me fijo en el conjunto de subgrupos H de G, ¿ok? Del grupo de Galois. Aquí G es el grupo de Galois de la extensión. Y entonces hay una relación biyectiva, me dice que hay relación biyectiva entre estos dos conjuntos, y esta relación biyectiva además revierte los órdenes, son inversas una de la otra y me invierten los órdenes. ¿Y cómo está esta relación? Es que si me tomo una extensión intermedia, a esta extensión intermedia le puedo asociar el grupo de automorfismos del grupo de Galois a M, ¿no? Entonces automorfismos de L sobre M, ¿sí? Y entonces este es un subgrupo del grupo de Galois, ¿verdad? Porque son el conjunto de automorfismos. Sí está bien aquí. Y luego, del otro lado, lo que hago es tomarme a cada H, a cada subgrupo del grupo de Galois, lo que voy a hacer es fijarme en el campo fijo de ese. Entonces el campo fijo es una extensión intermedia entre L y M. Y entonces lo que me está diciendo es que esta es una relación biyectiva y además que invierte los órdenes en este sentido, ¿verdad? O sea que si yo tengo M, aquí lo voy a escribir con lápiz, entonces yo aquí tengo K y aquí yo tengo M y aquí yo tengo N, ¿verdad? Y tengo esta cadenita así, entonces eso quiere decir que M está dentro de N, entonces el conjunto de automorfismos, entonces pues se irían en el otro sentido, ¿no? Entonces aquí el grupo de automorfismos de N es que aquí estoy pensando que a cada campo intermedio M, L, yo me puedo fijar en los automorfismos de L que me fijan a M, y entonces aquí yo les voy a tomarme a los automorfismos de L que me fijan, sí, claro, porque entonces yo tengo los automorfismos de M. Es decir, siempre que tengo un automorfismo de L que fija M, automáticamente es un automorfismo de L que también fija K, ¿de acuerdo? Y entonces voy a tener esta relación que me va a invertir los órdenes. Y viceversa, si tengo H un subgrupo de G, entonces me fijo en el campo fijo que me determina ese H, y entonces también nuevamente voy a tener esta relación. Si H está dentro de H', entonces cuando me fijo en los campos fijos correspondientes, la situación va al revés. Aquí, sí, ¿verdad? Si tengo un automorfismo, es que de L sobre M, si está bien esto. Déjenme checar, creo que el automorfismo. Ahorita va a aparecer correctamente. A ver, si yo me tomo un campo intermedio, por supuesto que me puedo fijar
en los automorfismos de L que me fijan a M. Eso sí, pero también puedo fijarme en los automorfismos de M que fijan acá. No, sí está bien, sí es así. Ok. Y entonces, lo que me dice esta otra parte es que la extensión L sobre L de H, ¿verdad? L sobre el campo fijo, siempre es una extensión de Galois. Siempre, siempre es una extensión de Galois. Y eso también es fácil más o menos de verlo calculando quiénes son los automorfismos, ¿no? y tomando esta propiedad. Esto no me quiere decir que la extensión L de H sobre K sea de Galois, pero sí, lo que sí puedo asegurar es que la extensión L sobre L de H siempre es una extensión de Galois. Y luego LH sobre K va a ser de Galois. Sí, sí puedo saber en qué condiciones va a ser de Galois. Sí, solamente si H es un subgrupo normal de G. Y en este caso, lo que vamos a tener es que el grupo de Galois del campo fijo de H sobre K es ni más ni menos que isomorfo al grupo de Galois original, o sea, el grupo de Galois de L sobre K, entre el subgrupo H. Entonces hay una relación que me está diciendo cómo son, ¿verdad? Cómo son todos los grupos de Galois aquí, los grupos de Galois que intervienen en las distintas extensiones, ¿no? Y no necesariamente son de Galois, pero si el grupo H es un subgrupo normal de G, entonces en ese caso sí va a ser una extensión de Galois, la extensión del campo fijo sobre H. Entonces esto que estamos presentando aquí es una correspondencia de Galois. Es el primer ejemplo de lo que se entiende como correspondencia de Galois. Entonces, si se fijan, yo lo que tengo por un lado, tengo el mundo de las extensiones de campos, o sea, tengo el mundo de los campos finitos, ¿verdad? Y las extensiones de Galois, me tomo una extensión de Galois, y concretamente tengo el mundo o la categoría de subextensiones finitas de esa extensión de Galois, entonces, por un lado, y por otro lado tengo el mundo de los grupos, y tengo los grupos, si yo fijo el grupo de Galois de la extensión, tengo todos los subgrupos de ese grupo de Galois. Entonces son como dos mundos separados. Y la correspondencia de Galois me está diciendo, fíjate, tienes una biyección entre estos objetos. Es decir, tienes una forma de pasar de cada extensión, estás pasando al otro mundo, eso es lo que va a ser un funtor, ¿no? Yo tengo una extensión aquí y luego le voy a asociar un grupo a ese objeto. Y análogamente, cuando tengo un grupo del lado derecho, cuando tengo un grupo de este lado, este grupo le voy a asociar, a este grupo le voy a asociar un objeto de otro lado del mundo. Pero esa correspondencia no es una correspondencia cualquiera, no nada más que le estés asociando, sino además respeta los órdenes. Es decir, en las extensiones intermedias yo las puedo ordenar por inclusión, ¿verdad? Y en los subcampos, y en los subgrupos del grupo de Galois, también los puedo ordenar por inclusión. Es un orden, es un conjunto con un orden, ambos son conjuntos con un orden. Y lo que me está diciendo es que estas biyecciones no nada más son biyecciones normales, sino respetan de alguna manera el orden, lo antirrespetan, es decir, voltean el orden, ¿verdad? Si A es menor que B en un lado, entonces cuando le aplico el funtor, ya sea el funtor automorfismo o el funtor campo fijo, dependiendo de quién sea A y B, entonces me va a quedar que en ese caso me voltea la desigualdad. Y esto es el primer ejemplo de lo que es lo que se llaman las correspondencias de Galois. Correspondencias de este tipo hay en muchísimos lados. En particular en los cubrientes, ¿verdad? Cuando yo estudié cubrientes de un espacio topológico suficientemente bonito, ustedes si ya saben algo de eso se acordarán que hay una correspondencia entre las cubrientes que también invierte orden con los subgrupos del grupo fundamental. Entonces hay una relación muy estrecha. Entonces yo creo que este resultado es el que concretamente vamos a ver, y porque me va a dar tiempo solamente de ver eso, en el caso de cubrientes, aunque no nada más se queda aquí, porque yo puedo extender esto a acciones de grupo. Como ya les había platicado, el grupo de Galois de la extensión actúa sobre las raíces de los polinomios que se descomponen ahí adentro, ¿no? Si me tomo en particular el campo de descomposición, actúa sobre las raíces. Y análogamente, si yo tengo un cubriente, el grupo fundamental va a actuar por monodromía, ¿verdad? En la fibra del punto base del cubriente, ¿no? En el cubriente. Y entonces esta correspondencia de Galois, de hecho, se puede llevar en términos de acciones de grupos. Por un lado, la acción del grupo fundamental y por otro lado, la acción del grupo de Galois en sus respectivos objetos, ¿verdad? Hay esta relación. Para los que ya saben esto de los cubrientes, que veo que algunos ya saben, pues se ve claramente que esta correspondencia de Galois es muy importante. No es como, mira, pasa esto aquí y también pasa esto allá. Esto no es trabajo de Grothendieck, simplemente por un lado Poincaré
hace toda esta teoría del grupo fundamental y estudia cubrientes, y por otro lado Galois y Kummer y todos los matemáticos que dan teoría de números y álgebra, pues tenían toda la teoría de campos, ¿verdad? Artin, y entonces pues era como una curiosidad, mira ahí esta analogía, ¿no? El Grothendieck lo que hace es que él define estas categorías y estos correspondencias más grandes en términos categóricos, y entonces puede llegar a ver que en efecto puede recuperar una de las otras. Son con objetos como de la misma parte. Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a la parte más completa. Lo que pasa es que para poder entender realmente, mira, la teoría de Galois sobre extensiones finitas, pues solamente trabaja con acciones sobre sobre grupos finitos, digo, sobre conjuntos finitos, es decir, las raíces de un polinomio es una extensión finita, es el campo de descomposición, una extensión de Galois, es el campo de descomposición de un polinomio, y por lo tanto, solamente tengo un número finito de raíces, y la acción del grupo de Galois en esas raíces pues, es una acción sobre un conjunto finito. Cuando yo tengo cubrientes, pues los cubrientes no necesariamente son finitos, ¿verdad? De hecho, el cubriente universal, pues tiene una infinidad de la fibra, ¿verdad? La fibra de un punto tiene una infinidad de puntos, o podría tener, ¿no? O sea, no necesariamente podría tener, no necesariamente son finitos. Entonces, si yo quiero realmente una analogía, un paralelismo, pues necesitamos entender las extensiones de Galois absoluta. Además que, por supuesto, la teoría de extensiones de Galois infinitas por sí misma es una teoría interesante y muy rica, y que cuando el objetivo de Grothendieck era definir grupos fundamentales para esquemas, pues, por supuesto que aparecen muchísimo extensiones de Galois infinitas y nada más para campos, ¿no? Entonces, de hecho, estamos incompletos porque la cerradura separable es una extensión de Galois, pero es una extensión de Galois infinita. Y entonces, hasta ahorita me gustaría saber cómo está la correspondencia. A ver, tengo un teorema de correspondencia como el anterior. El teorema de correspondencia anterior solamente lo vimos para extensiones finitas, ¿no? Es una extensión de Galois finita. Y entonces, ¿qué pasa para las extensiones? Y sí voy a poder hacer lo mismo casi, excepto que aquí la correspondencia tengo que cortar un poco los grupos, ¿no? Aquí es para cualquier subgrupo del grupo de Galois, entonces yo voy a poder encontrar el campo fijo y va a haber una correspondencia perfecta. Aquí, aunque para cualquier subgrupo voy a poder tomar el campo fijo, voy a tener problemitas, ¿sí? O sea, hay ciertos problemitas. Entonces la manera de cortarlo es pues definiendo, bueno, voy a tener que tomar una cierta clase de subgrupos, que tienen que ver con propiedades topológicas. Y entonces aquí es donde aparece toda una riqueza, ¿verdad? Una riqueza en la teoría de grupos, que empieza uno a trabajar con grupos topológicos, es decir, grupos que además de ser grupos son espacios topológicos. Y resulta que los grupos de Galois en particular son grupos topológicos de una forma muy interesante. Son grupos profinitos. Si ustedes están tomando el curso de Cantarero, posiblemente aparecieron estos grupos profinitos en ese curso, ¿no? En esa teoría. Entonces, extensiones infinitas. Entonces, sea lambda sobre acá una extensión de Galois, y ahora podría ser infinita o no, pero es simplemente una extensión de Galois. Ya le vamos a quitar la restricción de que la extensión sea finita. Entonces, toda subextensión de esta se puede encajar en una subextensión de Galois. Esa es una observación muy importante, que toda subextensión de lambda, se puede encajar en una subextensión de Galois. Y la idea de esto es pues, más o menos ver que se puede meter en un campo de descomposición. Para empezar, si lambda es una extensión de Galois, entonces su subextensión es separable, eso ya lo sabíamos. Entonces las subextensiones son separables. Entonces respecto a la separabilidad no tenemos ningún problema. Lo único que nos gustaría ver es que cumpla la propiedad de normalidad o que cualquiera de las condiciones equivalentes, ¿no? Y esto se puede hacer dada la cosa esto de que las extensiones de Galois son campos de descomposición. Y entonces se puede demostrar este punto, ¿no? Que toda subextensión de gamma se puede encajar en una subextensión de Galois. Si esta cosa no es de Galois, entonces me puedo fijar en el campo de descomposición de los elementos que la generan y ¡pum! Ahí está, ya la metí a un campo de descomposición que tiene que ser separable y entonces automáticamente es de Galois. Entonces es la idea. Entonces es una propiedad muy importante. Aunque no sea de Galois la subextensión, la voy a poder meter siempre en una subextensión de Galois. Ok. El grupo de Galois está determinado por sus cocientes finitos. Y esa es una de las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a entender esta frase. El grupo de Galois de esta extensión está determinado por sus cocientes
finitos. Y entonces eso es parte de lo que vamos a ver aquí. Aquí pongo una motivación. Sí, aquí está la motivación. Entonces, consideremos una torre de extensiones de grupos de Galois, ¿no? Entonces yo tengo M, que es una extensión de L, y L a su vez es una extensión de K. Y vamos a suponer que son de Galois. Y entonces vamos a suponer que estas están contenidas en una extensión de Galois, posiblemente infinita, una extensión de Galois infinita, lambda sobre K. Entonces tenemos una sobreyección del grupo de Galois de M sobre K al grupo de Galois de L sobre K. ¿Y cómo estaba esa sobreyección? Pues es simplemente la restricción, ¿verdad? O sea, si yo tengo un automorfismo de M que fija K, M es más grande que L, es un campo más grande. Entonces, lo que hago es fijarme en la restricción de M a L, ¿sí? Y entonces eso me tiene que dar un automorfismo de L. Y nuevamente aquí la razón por la que es un automorfismo es, o sea, yo tengo M a M, ¿verdad? Entonces aquí tengo un automorfismo de M en M, es un elemento del grupo de Galois. Yo tengo L aquí abajo y de aquí tengo L. Si yo restringo sigma a L, pues lo único que tengo en principio es un homomorfismo de campos de L a M. Pero como L es normal, o sea, como L es normal, entonces de hecho la imagen vuelve a ir a dar a L. Esa es una de las propiedades de las expresiones normales. Es decir, como es el campo de descomposición de un polinomio o de una familia de polinomios, entonces, y se descomponen ahí y las raíces van a dar raíces del mismo polinomio, entonces tiene que volver a ir a L forzosamente. Entonces, eso me determina un automorfismo de L. Y por supuesto que fija acá, ¿no? Yo tengo acá abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces es algo muy importante, lo estamos entendiendo en forma de flechas. Entonces vamos a tomar el campo K está fijo. Entonces yo tengo aquí L adentro de M, entonces tengo esta flecha. Y entonces tengo ahora una flecha proyectiva del grupo de Galois de M al grupo de Galois de K. Me voy al grupo de Galois de L, perdón. Me estoy olvidando un poquito de del K, justamente, porque como que lo importante es como la relación de orden que yo tengo entre estas cosas. Es decir, yo tengo una flecha que es una inyección entre L y M, y entonces eso me determina, cuando me fijo en el grupo de Galois, que es aplicarle como el funtor, ¿verdad? Cuando me determina una flecha, pero ahora que va en el sentido contrario, en G de M a G de L, que es el grupo de Galois de M sobre K al grupo de Galois de L sobre K, y esta es la restricción, ¿sí? La restricción. Y resulta, bueno, que esta flecha es suprayectiva. Aquí también es interesante, digo, ¿por qué si yo me tomo un automorfismo de L en L se va a poder levantar, ¿no? Porque es que es suprayectiva al grupo de Galois de M sobre K. Pues nuevamente es un argumento con el que les platiqué hace rato, ¿verdad? Tomar en cuenta que es de Galois, entonces el campo de composición en polinomio lo puedo extender a la extensión algebraica, puedo llevar este morfismo a la cerradura algebraica por una de las propiedades que vimos de extensiones algebraicas, ¿sí? Y luego, por el hecho de que es normal, entonces me determina un automorfismo en M cuando lo restringo a M. Entonces es un argumento como el que les di hace ratito, muy parecido, y entonces se puede demostrar que este es en efecto suprayectivo. Entonces me determina esta subyección. Entonces es una cosa muy interesante, insisto, aquí lo importante de todo esto es esa situación. Yo tengo extensiones M y tengo extensiones L, tengo una flecha entre ellos, y entonces por otro lado tengo GL y tengo GM, y aquí me determina otra flecha entre ellos. Esta es inyectiva y aquí en este caso es suprayectiva. Y no nada más cumplen esta propiedad, sino cumplen otra propiedad bien interesante, que es esta que está aquí. Que si yo tengo una torre, ¿verdad? Ahora es decir, si N es otra extensión de Galois que además es más grande que M, que contiene a M, entonces se tiene que cumplir una propiedad, aquí la cosa está, yo tengo aquí N es la más grande, luego tengo M, ¿verdad? Y luego tengo L, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí estas flechas, y entonces yo luego aquí tengo GN, GM y GL, y entonces las flechas irían hacia el otro lado suprayectivos, pero también como esta N es una extensión de L, pues yo tengo la composición de estas flechas, ¿no? La que va en este sentido. L se puede ver como un subcampo de N, y por lo tanto tengo una flecha que va de aquí para acá. Entonces la cosa es, ¿cuál es la relación de la flecha que va de GN a GL con esta composición de flechas que está aquí abajo? Pues lo que me está diciendo este resultadito que está aquí es que ni más ni menos son iguales, ¿verdad? La flecha que va de N a L, ¿verdad? En este caso es de L a N, ¿verdad? Cuando yo los volteo en grupos va de GN a GL, entonces se satisface bien, se comporta bien con la composición. Y entonces es una propiedad muy importante, muy, muy importante. No sé, hasta me gustaría hacer como un diagramita.
por aquí yo tengo el mundo de los grupos de Galois de extensiones, GL, GN, GMI, GW, no sé. Solamente, entre estas cosas, solamente hay flechas cuando tengo esta relación de torres, ¿verdad? O sea, cuando tengo una flecha de GL a GN, si N es más grande que L, ¿no? Entonces tengo yo esta relación, habrá muchos aquí, a lo mejor no hay flechas, pero si yo tengo este por acá y tengo este por acá y esto debe de conmutar, ¿verdad? Este triángulo debe conmutar, dice de GL a GM, debería de conmutar siempre y cuando existan estas flechas por aquí, ¿no? Entonces como que tengo todos esos grupos finitos que están aquí interactuando. Eso es lo que se llama un diagrama, ¿verdad? Es un diagrama. eh, y lo que nos gustaría es ver que queremos entender esto como un límite finalmente, ¿no? Y entonces, esa es la motivación es esa, ¿no? Entonces, el grupo de Galois de lambda, del grandote, pues como que se debería de poder entender a partir de estos cocientes. Si yo aquí regreso, entonces aquí yo tendría G lambda, y para G lambda yo tengo una flecha a todos o sea, los grupos de Galois de sus subcampos intermedios, ¿no? Okay, entonces yo tengo como una flecha para todos ellos. Y entonces si se ven, esto se forma como un cono en un diagrama. Esto es un cono en un diagrama. Entonces, si ustedes ya saben algo de límites proyectivos, que si usted está siguiendo el curso de Cantarero, seguramente vieron algo así también. Entonces, están viendo que aquí yo tengo un diagrama y como que me gustaría que mi grupo G, pues que lo pueda recuperar a partir de estas cositas que están aquí en el diagrama y en G lambda, ¿no? O sea, el grupo de Galois de la extensión posiblemente infinita de Galois G lambda, lo debería poder como recuperar a partir de estos GLs, y estos GLs, como estos morfismos son suprayectivos, entonces resulta que esos GLs son cocientes del grupo de Galois, de lambda, ¿no? Y entonces si yo puedo hacer algo para recuperar G lambda a través de estos cocientes, entonces estoy diciendo que pues el grupo de Galois, esta situación, ¿no? El grupo de Galois está determinado por sus cocientes finitos. Y eso es lo que vamos a entender. Y entonces aquí es donde viene la formalización de esta idea. Y como ven, esta idea pues no depende de los grupos, sino depende de las flechas. Es decir, realmente tiene como una característica categórica, es de un orden, depende de flechas, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es un sistema proyectivo de grupos. Entonces un sistema proyectivo de grupos es una familia de grupos junto con una familia de morfismos. Es una familia de grupos G alfa junto con familias de morfismos de grupos y alfa beta. Y entonces, ¿de qué manera? Bueno, los alfas y betas están adentro de un conjunto parcialmente ordenado, es un poset, un conjunto parcialmente ordenado, que además es dirigido. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea parcialmente ordenado, sea dirigido? Quiere decir que si me tomo dos elementos alfa, beta y ni, siempre existe un tercer elemento en ese conjunto parcialmente ordenado, que es más grande que ambos. Me imagino que todo el mundo recuerda que es un conjunto parcialmente ordenado, pero sí, nada más para que les quede claro, la diferencia entre los conjuntos totalmente ordenados y los parcialmente ordenados. Los totalmente ordenados es que cualesquiera dos elementos siempre los puedo comparar. En los conjuntos parcialmente ordenados no es cierto, ¿verdad? No cualesquiera dos elementos los puedo comparar, ¿sí? Sí, si se fijan aquí, como me gustaría ver, aquí en el diagramita de abajo, en la parte de aquí abajo, yo puedo comparar, digamos, GL y GN, si N está dentro de L, yo los puedo comparar. Puedo comparar este con este, puedo comparar este con este, pero a lo mejor hay grupos por ahí que no tienen nada que ver con estos, que no hay flechas. Entonces no los puedo comparar. Entonces como que aquí abajo, en este mundo de abajo, yo estoy teniendo implícitamente un orden parcial de estos, ¿no? Un poset, y donde la relación de orden, digamos, está dada por las flechitas, Entonces yo digo que este es más chiquito que pues si hay una flecha entre estos dos en esta dirección, ¿sí? Este es más chiquito que si hay una flecha entre estos. Y este cuate, pues a lo mejor se puede comparar con otros, pero con esos que están ahí no, ¿de acuerdo? Entonces implícitamente, lo mismo pasa con las extensiones de campos. Y entonces yo aquí lo que tengo es un orden parcial, pero es dirigido si sí existe un tercer elemento siempre que los mayor a ambos, ¿no? Eso quiere decir que sea dirigido. Y entonces continuamos con la definición de este sistema proyectivo. Quiero entonces que para cada alfa, para cada elemento alfa en este sistema dirigido, pues quiero tener un grupo. Y es un grupo que lo damos por G alfa. ¿Sí? Ahí está. Ya todo el mundo vieron, ¿verdad? En el caso de grupos de Galois, por un lado tengo las extensiones de Galois finitas, ese sería mi conjunto parcialmente ordenado.
y a cada G alfa, o sea, que quién es el GDL, pues es el grupo de Galois de esa extensión correspondiente a esa extensión, ¿no? Y entonces estoy ya viendo que estoy generalizando esa idea que expuse hace un momento. Y entonces, pues la tercera propiedad es que siempre que si tengo alfa y beta en E, de tal manera que alfa es menor o igual que beta, ¿sí? Entonces voy a tener un homomorfismo de grupos que va de G de beta a G de alfa, por eso lo denoto phi de beta alfa, porque va de G de beta a G de alfa. A mí me gusta denotarlo así, porque aquí la notación me indica en qué orden va, ¿no? Phi de beta alfa va de G de beta a G de alfa, de tal manera que si yo tengo ahora una cadenita, ¿verdad? Que si alfa es menor o igual que beta, menor o igual que gamma, entonces se cumpla la condición de compatibilidad, de cociclo que debería de cumplir, esta condición de compatibilidad. Entonces, si yo tengo estas condiciones, un conjunto G de alfa indexado por un conjunto parcialmente ordenado y familias de morfismos alfa-beta que cumplen estas condiciones, entonces lo que se dice es que tengo un sistema proyectivo, un sistema inverso de grupos. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Y entonces ahora sí vamos a definir lo que es el límite proyectivo o el límite inverso de un sistema proyectivo de grupos. Entonces, ¿qué es el límite proyectivo de un sistema proyectivo de grupos? Es un subconjunto del producto, el producto normal, el producto cartesiano de grupos, que consiste de las sucesiones G de alfa. Recuerden que aquí estoy indexando, es el producto por elementos de alfa. Alfa pues, es un conjunto infinito o no, podría ser un conjunto infinito, pero los elementos, cuando el conjunto de índices es infinito, pues los elementos del producto se ven como sucesiones, ¿verdad? En realidad son estas cosas. Por eso le llamo sucesiones, aunque incluso el conjunto I podría bien ser finito, pues también le llamamos sucesiones. En este caso son eneadas o lo que sea, ¿no? Pero digamos, se entienden como sucesiones también. G de alfa, de tal manera que yo necesito una condición de compatibilidad. Es el subconjunto de todos los productos de tal manera que yo tengo que phi de beta alfa, de G de beta, tiene que ir a G de alfa. Es decir, en el producto pues yo tengo un montón de elementos, ¿verdad? O sea, yo tengo, vamos a suponer por un momento que estoy indexando por los números naturales, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser así, nada más para tener un orden claramente. Si tengo G2, G3, etcétera, entonces tengo ahí mi sucesión de elementos. Pero entonces, si esta cosa está en G3, ¿verdad? Y esta cosa está en G1, y entonces hay un morfismo de aquí para acá, entonces aquí yo me agarré el G3, si este es un elemento arbitrario del producto, entonces pues no pasa nada. Pero para que yo lo pueda escoger como un elemento del límite proyectivo, pues no me voy a agarrar todos los elementos del producto, simplemente me voy a agarrar las sucesiones de tal manera que este G3 tiene que ir al G1 que estoy diciendo aquí. Y este sería el morfismo phi de 3, 1, digamos. Entonces yo tengo de G3 a G1, tengo que tener el morfismo y las sucesiones que me voy a agarrar son las llamadas sucesiones compatibles, es decir, que G3 va a dar a G1, que no son arbitrarios, que si lo puedo mover para acá, bajo uno de esos morfismos, pues tiene que caer en el correspondiente, en su correspondiente imagen. ¿De acuerdo? Entonces es un subconjunto del producto. ¿Qué subconjunto? Pues el subconjunto que satisface esta bonita condición de compatibilidad, ¿no? Los elementos de compatibilidad. Entonces el límite proyectivo de un sistema proyectivo de grupos es el subconjunto del producto que consiste en las sucesiones G alfa de tal manera que satisfacen esta bonita condición de compatibilidad, que se llaman las sucesiones compatibles, ¿verdad? Entonces a este límite proyectivo como conjunto lo denotamos por esta notación, es el límite proyectivo de alfa en I de los G de alfa. En realidad el límite proyectivo es más que esto, el límite proyectivo viene con este conjunto y una familia de morfismos, que se llaman las proyecciones naturales. Entonces yo tengo morfismos que también los voy a llamar phi, que vamos a llamar phi beta, y se llama phi beta porque va a dar a G beta, entonces lo podría poner como phi alfa. ¿Hay pregunta? ¿No? No, pero ya está sobre el tiempo, Rogelio. Ay, otra vez. Cerrando, por favor. Otra vez ya se va a acabar el tiempo. Entonces esta cosa es bueno, necesito estos morfismos y yo necesito básicamente que estos morfismos satisfagan esta condición universal. Entonces, por un lado yo tengo el límite directo y tengo mis morfismos que van a G alfa, y G beta y G de alfa, y entre G de beta y G de alfa yo tengo este morfismo, ¿verdad? Que tengo aquí. Y entonces lo que vamos a pedirle es que este diagrama sea conmutativo, ¿verdad? Que si me tomo un elemento aquí en el límite, que cuando lo mande para acá, que es la proyección, de hecho, como este es un subconjunto del producto, lo pueden tener como una proyección, vaya a dar este elemento y que cuando lo transporto a través de los morfismos del sistema proyectivo a este elemento, sea lo mismo que el elemento que estaba aquí vaya a dar allá. Eso quiere decir que el diagrama sea conmutativo y es universal con esta propiedad, es decir, en otras palabras, es como el canónico que cumple con esta condición. Si yo tuviera otro grupo G, con otro grupo, vamos a llamarlos mejor, tilde, no sé, con morfismos de aquí para acá y de aquí para acá, que de todas maneras hagan esta misma condición de conmutatividad, entonces debería de haber un
uno para acá. Es decir, el límite proyectivo es como el más chiquito, es un elemento terminal en esa.